Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Esta noche quiero que viajemos al corazón espiritual de Cataluña, hacia una montaña repleta de milagros, sucesos sin explicación, casos ufológicos y sobre todo múltiples desapariciones a día de hoy. Es un enclave de poder energético y todo ocurre alrededor de una de las llamadas Vírgenes Negras. Viajamos a Barcelona, viajamos hasta la montaña de Montserrat, viajamos a la montaña mágica. Comienza Abismo. Muy buenas noches aquí en Aragón Radio, en esta corporación aragonesa de radio y televisión, bien sea FM, streaming, podcast, y queremos contarles un lugar fascinante en España, fascinante a nivel internacional, donde cada vez hay más peregrinos que acuden a ver esa santa imagen. Multitud de favores durante cientos de años y que se coloca como uno de los santuarios y de los centros cristianos más importantes que vamos a encontrar. Esa Virgen de Montserrat, esa moreneta, esa imagen de Virgen Negra. Desvelaré qué es lo que puede haber de Virgen Negra o no, porque es una de las teorías que tanta gente hablaba de los templarios, de los cátaros. Posiblemente no sea así, pero es una de las imágenes que a mí me impactó muchísimo hace pocos días cuando acudí, y qué sorpresa me llevé, que estuve en completa soledad, no había nadie en el santuario. Estuve andando solo por el interior de la nave y estaba completamente solo en ese camerín que se sube de la Virgen. La gente que se lo comentaba de la zona me decían que ni a ellos les había ocurrido esto. Y claro, me puse, se puede tocar, el orbe que ella tiene en la mano derecha, y sentí una experiencia de verdad que merece la pena que contemos, y todo lo que ocurre alrededor de esta montaña. Una montaña que de verdad es mágica, y cuando vamos a hemeroteca, pues también tenemos esa parte distinta, porque cogemos hoy la prensa y hay multitud de desaparecidos. Dicen que se los traga la montaña. Desaparecidos a 30 kilómetros, a 1 kilómetro, excursionistas que aparecen, que desaparecen. Los propios bomberos, los mossos, son conscientes de todo lo que ocurre allí, pero nadie sabe la explicación. Y hubo un pasaje que me comentaron hace tiempo que me dejó muy sorprendido, cuando una persona que llevaba 15 días desaparecida lo encuentran los mossos y él dice que es que estaba durmiendo en una cueva. Pero estaba durmiendo con una cueva con lo que él decía la negra. No sabían qué era. Y cuando acuden a la cueva, esta persona que estaba cuerda hasta hacía unos días, resulta que era un cadáver de una mujer que llevaba 1 año y medio muerto. Y estos son los sucesos más desconocidos que hay en esta montaña. Así que abrimos un poco mesa, hablamos de todo ello. Y 2 personas que viven a las faldas de esta montaña mágica. Daniel Higueras, Mr. Krell, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Chicos, ¿qué tal? Hoy sí, tema mágico, tema sagrado, ¿no? Una montaña envuelta en leyenda, en mito, muchos de ellos quizás engrosados por el tiempo, ya iremos diseminándolos, pero sí, sin duda un paraje digno de admiración y, como vamos a ver, de adoración. Os dije que estuve solo y me dijiste, pero eso es prácticamente imposible, estar solo siempre gente. Raras. Tú y nuestro siguiente invitado también se sorprendió, Rafael Balaguer, ¿qué tal estás? Muy bien, muy buenas noches, encantado de participar con vosotros en este abismo dedicado a una montaña que sin duda para mí es la más mágica del mundo. ¿Tú la ves o la observas? Yo la veo y la observo y la miro detenidamente porque tengo la suerte de vivir en un lugar que la tengo delante. Y para mí esa silueta imponente yo la denomino siempre así, el paisaje que cura, porque simplemente con sentarte para contemplar esas Montserrat, esos montes con esas formas tan peculiares, esos dientes de sierra geológicos maravillosos que por supuesto hacen volar la imaginación y dan origen a todo tipo de leyendas, creencias, y algunas yo creo que os van a sorprender bastante. Vamos a comentarlas hoy. Pues vamos a hablar de todas. Profesor Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Buenas noches, Nacho. Hablaremos también de algún pasaje histórico que puede ligarse a la envuelto leyenda además en multitud, casi en un mito. de este lugar, pues efectivamente tan misterioso, empezando por su configuración, ¿no? Por, como decía Rafa, ese monte serrado, de donde viene su nombre, y luego toda la parte, bueno, pues de las cuevas, de la geología complicada, de la morfología del terreno. Que bueno, yo creo que es un sitio al que si no se ha ido hay que ir y donde merece la pena perderse un fin de semana. Mira, cuando viajas en el entorno de Barcelona, y a mí me sorprende cuando vuelves desde Francia, encuentras los Pirineos en la zona de la derecha, cuando estás regresando a España, y te encuentras esa Sierra Dentada, que queda, no sé, siempre con esa bruma también, está muy cercano al mar. Y conforme te acercas, me parece que es un paraje surrealista. Es como si lo hubiese esculpido el propio Gaudí, o casi con ese diseño daliniano. Pero me recuerda a esos castillos que hacíamos en la playa cuando cogías la arena que estaba completamente mezclada con el agua salada y levantabas esas torres con formas extrañas, esa forma que hacía casi... Sí, que hacías churretes. Que los ibas churretes. dejando cayendo gota a gota y se iba creando la torre. Es casi... Y cuando subes arriba, que se puede subir andando, hay un recorrido de ermitas, también es un lugar de eremitorio, que son los lugares de retiro espiritual que había en tiempo antiguo, y tienes unos miradores espectaculares. Se puede subir en coche también, se puede alojar a una persona y estar durmiendo y pernoctar en ese sitio. Y es un lugar que es mágico. Y cuando llegas con ese funicular también, que te puedes subir en cremallera, que vence prácticamente a todas las leyes de la física hasta que sube hasta arriba, me parece que es un lugar que merecía estar aquí porque tiene una historia tremenda. Rafa, a nivel geológico, ¿qué explicación tiene? Porque no conozco muchos parajes así en el mundo, en nuestro país, desde luego que ninguno. No, mira, para mí, yo lo considero la roca más grande del mundo. La roca. La roca más grande del mundo. Mucho más que Ayers Rock en Australia, por ejemplo, esa mítica rojiza que todos visualizamos. Bien, Montserrat es enorme. A grosso modo puede medir 10 kilómetros por 5 kilómetros. Entonces, pues es una imagen, como bien dices, imponente que se ve desde muchos lugares de Cataluña. Y a nivel geológico, pues me gusta mucho la comparación que has hecho con la arena de la playa, porque precisamente ese sería su origen. El origen geológico de Montserrat estaría en la desembocadura de un gran río, una estructura deltaica, que procedería de sedimentos. Es una roca sedimentaria llena de pequeños cóndrulos, bueno, pequeños y no tan pequeños, diversas dimensiones. Estos cóndrulos forman el corazón de la roca sedimentaria de Montserrat, que finalmente pues, son conglomerados, ¿de acuerdo? ¿Qué son esos cóndrulos? Son los cantos rodados que llevaban pues, ríos muy potentes en la pretérita historia del planeta Tierra. Era la desembocadura de un río, no tenemos muy claro todavía hoy, hay debate en algunos geólogos. Estaríamos en el Pangea. No, estaría... Más adelante. Sí, es más reciente que esto. Esto estamos hablando de hace entre 40 y 50 millones de años. Vale. ¿De acuerdo? Y esto era la desembocadura de un río que hay debate en el ambiente geológico sobre si procedía del sur de Francia o de la zona que hoy ocupan nuestras Islas Baleares. En principio pensamos que será más de la zona balear, de donde provendría ese río que iría depositando esos aluviones con esos cantos rodados tan maravillosos. Pues vaya envergadura de río. Claro, absolutamente enorme. Bien, eso se iría depositando a lo largo de millones de años en este lugar, en esta estructura en forma de delta, que finalmente pues, ese mar se deseca porque surgen diversos plegamientos, el plegamiento alpino que finalmente pues, eleva los Pirineos, y esa elevación de los Pirineos no provoca que se eleven los sedimentos de Montserrat hacia arriba, sino lo que provoca es que se deseque el mar al que desembocaba ese río. Tenemos que imaginarnos que en esa época teníamos una lengua de mar, un brazo de mar que prácticamente conectaba el Mediterráneo con el Cantábrico, desde Barcelona, pues toda la parte de Zaragoza, toda esta diagonal, y eso estaba sumergido. Era un mar prácticamente interior,
con un agua pues salada, como la que conocemos habitualmente. Sí. Pero atención, al desecarse este mar se generaron depósitos salinos tan y tan potentes que tenemos actualmente las reservas más abundantes prácticamente de sal y de potasa del continente europeo están aquí, en la comarca del Valles, y en concreto pues en la localidad de Cardona, que es un lugar también muy bonito, muy interesante para visitar. Con un parador muy misterioso. Sí, un parador muy misterioso, un castillo absolutamente fascinante. Y la mina de sal de Cardona, que ha estado explotada desde la prehistoria y cobró una gran importancia en época medieval, porque incluso se contaba pues que los aristócratas de Cardona tenían incluso más recursos económicos que los reyes de España en su momento, ¿eh? Así que imagínate, ¿por qué? Porque la sal tiene esa propiedad de conservar los alimentos y por eso desde la prehistoria pues está muy bien explotada. Es un lugar que recomiendo mucho visitar porque parece otro mundo, parece otro planeta, porque de ahí lo que tenemos es la punta de una montaña completa de sal. Es difícil de imaginar si no lo visitas, pero es realmente extraterrestre. Bien, pues ese mar se deseca, deja ese depósito de sal que hoy podemos explotar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa estructura sedimentaria del Taika, de esos sedimentos con esos cantos rodados, queda expuesta a la intemperie y a lo largo de los millones de años, pues el viento, el agua, la helada en invierno va erosionando esta montaña y le va dando esas formas que se parecen a lo que has dicho tú, cuando jugábamos con la arena húmeda. Pero claro, es un depósito brutal. Claro, Montserrat tiene unos 1.240 metros arriba, metro abajo, metros de alto. Entonces es imponente, porque si te acercas desde la cara sur, pues va elevándose de una manera suave, pero en la cara norte sí que es mucho más abrupta y crecen paredes verticales. Es una pasada, estás fascinantes. arriba y ves un vacío Sí. que Es te genera espectacular. hasta vértigo, ¿eh? Es espectacular. Entonces, al ser una estructura sedimentaria desde hace tanto tiempo, pues es una zona muy rica en fósiles y podemos encontrar fósiles pues de erizos, incluso en algunas partes de las faldas podemos encontrar dientes incluso de peces con dictios, antecesores de los tiburones, por ejemplo. Qué bueno. Tenemos cantidad de caracoles marinos, millones de ellos, también foraminíferos, bueno, espinas de erizo, y también un animal muy interesante que es lo que se conoce como el sirénido de Montserrat, que era una especie de manatí. Y es de los animales más grandes que tenemos fosilizados en la zona. También son muy famosas caracolas absolutamente gigantescas que pueden medir hasta casi 50 centímetros y son endémicas de toda esta zona. Así que bueno, a nivel geológico, paleontológico, es una zona muy, muy rica y con ese origen acuático, por supuesto, y que la erosión pues, le ha dado ese aspecto tan fascinante que parecen que realmente son montañas talladas, esculpidas, pues hay quien dice que por ángeles, por el mismo Dios. Y luego hablaremos de otra hipótesis muy interesante, que es que quizá lo talló una civilización que estaba pues, relacionada directamente con la mítica Atlántida. Bueno, es una publicación, además, que Sí. has traído para contrastarlo. Es un lugar que a mí me sobrecoge. Primero, como he dicho, ¿no? Ese día que estaba yo a solas viendo la imagen, ¿no? Es un lugar que durante la época de la independencia queda destruido, se tiene que volver a erigir ese santuario, el monasterio, y ya hay vestigios ya de época prehistórica alrededor del 1200 a.C. Pero el hecho como tal, el importante es cuando es en el año 880, que es cuando comienza esa leyenda, Claro. cuando aparece la Virgen un sábado al anochecer en esa montaña. Hay unos pastorcillos que están por la zona y ven cómo baja una gran luz del cielo. Esto es muy interesante. Las imágenes más milagrosas, lo he dicho muchas veces, las más milagrosas que encontramos en la cristiandad, todas aparecen por un orbe luminoso. Un orbe que desciende del cielo o que emerge desde las aguas. Y además en este caso fue acompañado por una melodía, por un cántico. Y esos niños se fueron a casa, después les pidieron a los padres que les acompañasen, ven también esta visión y se repite durante varios días, ¿no? Les acompaña el rector de Olesa, más adelante el obispo, organiza una visita, quieren sacar la imagen, pero es tan pesada, ¿no? que no se puede sacar de allí. Y ahí es el inicio de por qué se construye, por qué encontramos este lugar. Claro, porque la Virgen se resiste a dejar Montserrat. A salir y por de eso, Montserrat. Y por eso se vuelve tan pesada que son incapaces de
moverla, interpretan, bueno, pues será que la Virgen Siempre no quiere. los pastorcillos, porque No los que se quiere encuentran irse. a las imágenes marianas son pastores. De nuevo, esa historia que nos dice que fue esculpida por San Lucas. San Lucas, que es uno de los 4 evangelistas, es el primer escultor de imágenes de Santa María. Y es muy curioso porque el culto a la Virgen no existía desde el inicio. De las primeras esculturas aparecen en el siglo II y muy, muy rara vez aparece, porque no se dice en ningún momento que haya un culto a la Virgen en las Sagradas Escrituras. Y poco a poco se va adquiriendo ese culto hacia una imagen de la Virgen María. Y esta como tal, no sé si habéis subido a verla. Merece Sí. la pena subir, es una escalera de subida, otra de bajada, y te colocas delante de ella. Hay un cristal protector y aparece su mano derecha, la que puedes tocar con un orbe. Esto es muy interesante. Son imágenes que entronizan, se llama una Virgen de Majestad, que es las primeras épocas que había de esa época, de ese estilo románico, ¿no? La imagen de la Virgen que hace de trono ella y encima tiene al Hijo de Dios. O sea, ella realmente lo importante es la criatura, que la tiene sentada en su regazo, y en la mano derecha ese orbe esférico que es el cosmos, que es la creación, que es el volumen perfecto, y a la vez la mano izquierda está como tocando al niño, ¿no? Tiene un gesto que lo está poniendo encima del hombro, sin llegar a tener contacto con él. Nunca tienen contacto en esa primera época, y el niño aparece bendiciendo con la mano derecha, y con la izquierda sostiene una piña. Y la piña es el símbolo de la fecundidad y de la vida perenne. ¿Es una Virgen negra? Sí. ¿Pero fue en su origen una construcción de una imagen negra? No. Esto iremos hablando un poco más adelante en el programa, como esas vírgenes negras también, cuando aparecen las oxidaciones de los barnices, de todo lo que se emplea, de las velas, el humo, se van transformando en colores. No es que se tallase con una madera como si fuese ébano o se buscase una imagen negra. La Virgen del Pilar, por ejemplo, pueden decir que es una de las imágenes de las vírgenes negras. Claro, si se restaurase de forma muy profusa, aparecería una encarnación como el color de mi mano. Pero claro, ahí perderíamos seguramente toda la devoción. Es lo mismo que ocurriría aquí. O sea, que no es que fuesen destinadas habitualmente las vírgenes negras, no confundir con la Virgen Negra, que sí que había muchísima adoración en la zona de África, que son las que se creaban. Y a partir de ese punto, de ese momento, se convierte en una de las imágenes marianas de mayor devoción que tenemos en España, y empieza a aumentar toda esa leyenda y esa cantidad de eremitorios, ese recorrido donde tú puedes ir andando y asentándote en las diferentes ermitas, y a día de hoy encontramos un monasterio, un santuario que es alucinante, ¿no? Es muy espectacular, es muy poderoso, es un sitio de poder. Sí. Y aquí es donde, una vez más, se levanta un templo en un lugar ya de culto antiguo. Es decir, la montaña de Montserrat, que tú la tienes muy trabajada, Rafa, puede tener una alteración geológica, puede tener algún tipo de telurismo que nos pueda trasladar hacia una visión mística o un comportamiento místico de nosotros como personas. Sí, por supuesto. Montserrat es clarísimamente un ejemplo clásico de lo que conoceríamos como un axis mundi, un eje del mundo, esa estructura vertical que nos conecta a los 3 planos de existencia: el plano terrenal cotidiano donde habitamos, el plano infernal, inframundo, asociado quizá a experiencias de tipo negativo, y luego el plano celestial o divino, asociada pues a esa experiencia mística de ascensión y de superación de la existencia humana. Claramente es una montaña magnífica, mágica, por ese axis mundi, esa verticalidad, pero sin duda es un lugar que transmite poder, porque solo con esa visión ya nos vamos a sentir sobrecogidos, pero es que además en estos lugares pues se pueden tener tipos espectaculares de experiencias místicas, de estados alterados de conciencia que pueden tener una base geológica. En ese sentido, yo he estado tomando algunas lecturas, no la he explorado del todo la montaña porque, como hemos comentado, es inmensa. Sería muy interesante hacerlo, quizá algún día pues, me plantee hacer un mapa geomagnético de toda la montaña de Montserrat. Avisa cuando vayas a ir, más que nada por no acumular. Tardaremos muchos días, entonces pues seguro que podemos coincidir en alguno de ellos. Diciendo que estás bien. En Pero luego hablaremos, las desapariciones. Claro. Es increíble. La gente que va a buscar, se accede al bosque buscando luminarias y diferentes puntos y desaparecen. Pero desaparecidos, y hay infinidad de casos de desapariciones actuales y antiguos. Claro, puede ser porque de hecho es una montaña que lo considero peligrosa. Porque algunos senderos pues
si te despistas un poco. Escúchame, pero son 10 puedes kilómetros resbalar. por 5 kilómetros. No estamos hablando del Pirineo completo. No, o sea, es- pero es una- aún así, sobre todo esta cara norte que es muy abrupta, pues bueno, si ha llovido hace poco, la roca puede estar resbaladiza, esos cantos rodados pues son muy lisos y puedes resbalar incluso en plano con cierta facilidad. Así que hay que acercarse con precaución. Y en cuanto a esa energía de la Tierra, pues he podido tomar diversas lecturas con algunas medidas sorprendentes. Por ejemplo, en el entorno de la basílica hay una plaza exterior maravillosa y ahí es donde yo he medido la energía geomagnética más alta, alrededor de unos 70.000 nanoteslas, eso es mucho, ¿de acuerdo? Luego cuando entras, cruzas la primera fachada y entras a una plaza interior, que hay un zodíaco incluso en el suelo, bueno, pues ahí estás a unos 26.000 nanoteslas y luego la que te vas acercando a la Moreneta, eso sube a 27.000, 28.000, pero el gradiente más potente está desde la basílica hasta esa plaza exterior con 70.000. Entonces, claro, un gradiente de 50.000 nanoteslas, pues la verdad es que no hace falta que seas tampoco una persona muy sensible para quizá empezar a notar alguna sensación anómala. ¿De acuerdo? ¿Qué puedes sentir ahí? Pues puedes sentir pequeños dolores de cabeza, incluso. Se puede potenciar las jaquecas. Hay gente que se siente mal cuando cruza estos umbrales de energía natural de la Tierra, que además se ve potenciado por toda la parte pues, mística asociada a la religión, a las leyendas de la Virgen, todo esto que tenemos, como siempre, en estos lugares. Hay que destacar a nivel geológico también que el mundo subterráneo de Montserrat es también muy interesante. Pues tenemos una cueva, la cueva del Salnitre, las cuevas de Collbató, que se pueden visitar. Hay un recorrido de prácticamente 600 metros por el interior, un desnivel de casi más de 20 metros y que realmente es angosto acceder a este lugar. ¿Qué es una cueva? Es una cueva. ¿Pero ¿y se puede andando o Sí, hay que coger cuerda? Algo, no, se puede visitar. Ese desnivel lo salvas con escaleras. Y, 20 metros, 20 metros de escaleras es un montón. No, es profundo, No. realmente es profundo. Y es espectacular porque allí pues vas a tener la experiencia que debían tener bajando por esas escaleras que debían tener los monjes en sus primeros tiempos, cuando nos cuentan en la visita a las cuevas pues que ese era el lugar original de adoración, que los monjes salían prácticamente cada día del monasterio y iban a ese descenso a la profundidad de la tierra. Donde están las apariciones. ¿Por qué? Porque precisamente allí hay una formación geológica. Ahí tienes una estalagmita maravillosa que tiene la forma de la Moreneta. Entonces, claro, fíjate, tienes una escultura natural de una virgen quizás, pues claro, de millones de años de antigüedad, que se asemeja mucho a la talla que puedes adorar hoy todavía en el monasterio. Así que fíjate si la geología puede haber ya disparado pues, creencias místicas, fes poderosísimas, en base sencillamente a tus sensaciones subjetivas exponiéndose a esa energía natural del entorno, que además si lo sumamos a ese descenso al inframundo, que te puede privar de sensaciones tan habituales como la vista, el cambio térmico, la sensación de que el tiempo pasa de manera distinta, todo eso lo sumamos a unos rezos, a una meditación, pues sin duda es un lugar muy potente que luego evidentemente pues es sacralizado con varias ermitas y el monasterio, que es del año 1025. Hace nada hemos celebrado el milenario de la abadía de Montserrat, así que es un lugar que ha marcado culturalmente, geológicamente y sí espiritualmente Cataluña y yo creo que toda Europa. Que todo esto de los accesos a ese mundo subterráneo, Jaime, sí que hay y se habla de esos pasadizos, de zonas que están conectadas por el interior de la Tierra. Bueno, lo que nos cuentan la gente que conoce la zona es que efectivamente hay muchas cuevas, hay muchas oquedades en las que puedes entrar. Esta cueva grande que nos acaba de comentar Rafa, en la que se puede hacer una visita turística, puede ir cualquier persona, entiendo que a verla siempre y cuando no tenga algún tipo de, pues como en todas las cuevas, ¿no? Alguna imposibilidad física. Se mete entre 600 y 800
metros según la guía turística que estuve Pero es con viendo. guía, ¿no? Ahí se Sí, accede a las es cuevas. con guía, incluso No son tiene libres. un vestíbulo muy amplio a la Sí, entrada. se hacen es conciertos. una cueva adaptada para, Vale. para el público. O sea, no es una cueva que esté abierta y tú puedas entrar, Sí. sino que incluso hay que pagar una entrada Sí. y tiene pues los típicos canaletas de asfalto o de hormigón hechos para que los turistas puedan transitar con sus barandillas con cierta seguridad, pero sí que es cierto que a la parte final, a la parte interna de la cueva, no se permite entrar, ¿no? Es allí donde hace años un monje dijo y dejó por escrito, pero no lo sabemos a día de hoy, que se internó más allá de esta zona, cruzó un río interno y llegó a un lago. Y en ese lago detuvo su avance. Pero Lo esto es cierto- normal, esto ocurre en muchísimas cuevas. Sí, lo que pasa es los que ríos subterráneos y que al final hay pequeños laguitos Sí. o agua estancada. Lo que pasa es que hasta donde yo he podido averiguar no está documentado en la actualidad por espeleólogos o por el propio centro de interpretación de la cueva, y por lo tanto pues el leer esos escritos y esas menciones a la existencia de un lago subterráneo y un río, que no sería extraño, que los hemos visto en otras cuevas algunas veces, ¿no? Muy Pero habitual. que no te dejen si entrar no al hubiese final agua del río. no habría cueva. O sea que Claro, entonces la cuestión, pues ya siembran un poco ahí el misterio de qué hay al final de la cueva, que no me dejas llegar, pero yo veo que sigue, porque lo ves, pues igual que pasa, por ejemplo, en la cueva de las Huisas. y no hay un mapa del. No de está, estas cuevas. no está cartografiada, por lo menos, la zona donde se supone Fíjate. que debería estar localizado ese río y ese lago. Pero ¿qué ocurre? Que Montserrat tiene muchísimos, bueno, pues como digo, cavidades, cuevas, túneles. Entonces, claro, eso ha dado lugar a que haya muchísimas leyendas de para qué se utilizaban, ¿no? Desde estar ocupados en la guerra civil, desde refugiarse en las guerras napoleónicas. Incluso seguramente se habrá utilizado como cárcel, aunque esto no lo puedo asegurar, pero hay cuevas como la de las Huisas en Villanueva que se utilizaron de cárcel durante la noche para los trabajadores, que eran trabajadores prisioneros de guerra. Y pues bueno, pues Para los que construían además, la línea P también, la sí, Pirenaica. Y claro, pues a partir de todas estas cuestiones, pues se van generando muchas leyendas, ¿no? Pues como por ejemplo la de cómo apareció la Virgen, ¿no? Pues se supone que por allá por el año 880, creo que era, les aparece a estos pastorcillos, van a verla, queda constancia. El obispo Vila, de hecho, es el que manda llevarla a Manresa, y al no poder levantarla ordena construir la ermita. Y claro, si ya la propia aparición de la Virgen parece que tiene un origen de leyenda, legendario o al menos sobrenatural, ¿no? Pues que sería un poco equiparable a la del Pilar. De hecho, Montserrat junto a Merichel de Andorra, Lourdes de Francia, el Pilar de Zaragoza y el Santuario de Torre Ciudad en Huesca es lo que se denomina la Ruta Mariana. Son lugares donde ha habido este tipo de sucesos. Pues claro, pues nos lleva a que tenemos un lugar mágico con una morfología extraña, con muchas desapariciones que luego hablaréis de ellas, porque yo solo he estudiado menos, y con leyendas pues que van desde los templarios hasta el Grial, pasando por si esto era el Montsalvat donde se desarrolla la ópera wagneriana de Parsifal, y bueno, pues hasta como, no sé si alguna le hemos contado. Claro, pero es pues, que como Goethe, Himmler viniendo aquí. Claro, con Himmler, con Goethe toda también, la todo ese estructura. romanticismo europeo lo Claro. citaba. Y Goethe no salió a hacer turismo a España, ni mucho menos, pero las crónicas que le llegaban, pues él hablaba de un lugar más que espiritual. Dani, tú vas constantemente. Bueno, tanto como Bueno, más constante. constantemente, tú pasas por allí prácticamente. Sí, no, casi la diario. veo a diario, eso sí, desde la ventana también. O sea, no quiero decir 3 veces al día, pero lo tienes Sí, lo tengo a 10 fácil. minutos de la puerta de tu casa. Sí, 10-15 minutos, sí. Muy bien. Llevas muy bien el tiempo, muy bien. Sí. Bueno, aquí estamos entrando ya en el marco del mito, de la leyenda, ¿no? Porque es que alrededor de Montserrat hay mucha leyenda, hay mucho mito, y cuesta separar el grano de la paja, ¿eh? Porque
hay cosas que te dicen, porque yo lo que me he encontrado investigando para el programa es que hay mucho que te cuentan, pero poco de lo que te cuentan. Quiero decir, te dicen que el padre, el monje que fue prior incluso de la abadía, Gerard Joana, que es el que, y Vidal, que es el nació en Tossa de Mar, que es el que hablábamos que era aficionado a la botánica y a la espeleología, y que según cuentan, dejó en unas crónicas escrito su internamiento, podríamos decir, incluso hasta casi mitad de la montaña, que dicen que pasó eso, como explicaba Jaime, ese río que él define como tan caudaloso y que llegó a un lago interno muy grande que no le permitió el paso. Todo eso encuentras un montón de personas que lo reflejan, que hablan de ello, pero yo no he encontrado nada firme en lo que está escrito, ¿no? La gente alude, como siempre, ¿no? Al que no, es que lo tienen los monjes benedictinos custodiado, no dejan leerlo, son archivos suyos. Eso, un mapa del interior de Montserrat, porque claro, hablamos de que tiene oquedades, que tiene grietas, por supuesto, pero es que hay gente que alude a que es totalmente hueca. Bueno, y tienen también dicen que custodian el Santo Grial, Correcto. O sea, custodian todo, ¿no? Todo, la todo, piedra todo. filosofal. Sí. Todo. Entonces es difícil, ¿no?, discernir, porque si te dejas llevar por el romanticismo, incluso luego ya más a la parte final hablaremos ligada con el arte, ¿no? Y de, nada, un tal Leonardo, simplemente, Da Vinci, ¿no? Fíjate tú todo lo que hay alrededor de Montserrat, ¿no? Es que yo creo que, como decía Rafa, reúne todos los ingredientes para que en el cóctel sucedan todas estas leyendas alrededor de la misma montaña. ¿Por qué? Por la morfología, por la geología, por las fuerzas telúricas que seguramente incluso podrían explicar muchos fenómenos supuestamente ufológicos o muchos fenómenos de luminarias que se producen, recordemos, cada día 11. Cada día 11 sigue habiendo gente que sube, el 11 de cada mes, a hacer pues una observación, una especie, se ha convertido aquello de alerta ovni, ¿no? A mirar el cielo juntos, porque esto incluso lo investigó en su día JJ Benítez, llevó una ristra de apariciones, de aparecidos, de abducidos, bueno, lo que siempre pasa, ¿no? El cliché que acaba convirtiéndose todos estos temas muchas veces dentro de ese fino marco del friquismo, que casi que lo degrada todo muchas veces. Y dentro de todo eso, seguramente haya testimonios reales. Pero claro, cuesta tanto encontrarlos. De esas luminarias. Mira, por ejemplo, respecto a los desaparecidos, ¿no? En el año, a comienzos de 2021, este es el periódico de Cataluña, que dice: joven desaparecido al que se le tragó la montaña de Montserrat. Y los amigos decían que esta persona les dijo que se iba andando porque la montaña le estaba llamando. Sí. Y luego varios testigos hablaron con la familia y dijeron que su amigo, su hijo, ha hecho un viaje astral y ya no está. Bueno, pues él recibe llamadas. Pero es que esto de las llamadas, lo he leído constantemente, de esas llamadas de la montaña, de esas voces que necesitan adentrarse en el bosque y llegan a esa zona boscosa y desaparecen. Pero tampoco suelen encontrar los cuerpos ni cuando están perdidos. Luego aparecen pues, restos óseos, etc. Pero no es algo que sorprenda ni muchísimo menos a los especialistas que hay de salvamento por la zona. Ellos son conscientes de que todos los años hay unas cuantas personas que se adentran en el bosque por la noche buscando voces, buscando luminarias, buscando experiencias extrasensoriales y ya no se vuelve a saber de ellas. ¿Recuerdas? No sé si compararlo con esos, las faldas del Monte Fuji, ¿no?, de Japón, que también se consideraban casi como sagradas y malditas a la vez. Sagrado a una zona, pero adentrarse en según qué bosques son zonas malditas a las que nadie debería de adentrarse a la llamada. Claro. Sí, testimonios como lo que comentabais de luminarias, pues sí, lo que comentas de los días 11. Claro, eso pues viene del señor Louis Joseph Grifols, que falleció precisamente el 31 de diciembre de 2025, ha fallecido ya. Y este hombre, pues claro, tuvo un avistamiento de luminarias sobre Montserrat y de alguna manera él detectó que esas luminarias respondían a sus demandas. Él podía de alguna manera comunicarse con estas entidades. Y claro, estableció el día 11 porque a nivel cabalístico, pues para él el número 11 lo asociaba a la divinidad que habitaba
en Montserrat y decidió pues, que ese día de cada mes subiría a la montaña a lo que hoy conocemos como la Esplanada Omni, que está en Google Maps, o sea que todo el mundo la puede encontrar fácilmente. Y efectivamente, pues con un grupo numeroso de gente, cada vez más, pues intentaban hacer estos avistamientos y supuestamente pues eran luminarias que respondían de alguna manera a las demandas de Grifol. Obviamente pues allí se junta todo tipo de gente y bueno, es ciertamente una peregrinación pues en pleno siglo XXI todavía que se sigue llevando a cabo con esa esperanza de quizá tener un contacto con lo insólito, con lo extraño. Pero incluso Javier Sierra tuvo una experiencia de este tipo con el mismo Grifol y es algo que marcó profundamente a Javier Sierra. Así que bueno, testimonios de este tipo de fenomenología pues los tenemos y de gente pues bueno pues bien reputada, bien conocida, como el ¿Tú has propio visto Javier aquí Sierra. luminarias? Yo mismo he podido grabar imágenes de luminarias sobre Montserrat desde mi casa y Bueno, tengo unas fotografías que Sí. igual las podemos ver aquí. Sí. Son fotografías de 3 objetos grabados en infrarrojo, es decir, solo se veían en el visor infrarrojo, no eran visibles con los ojos a simple vista, ni con prismáticos, ni con telescopios. Estábamos varias personas con equipo astronómico, haciendo observación astronómica en una noche de verano. Y claro, me quedé absolutamente sorprendido al ver en el rango infrarrojo objetos moviéndose en el cielo que no se veían con ningún otro Eso no instrumento. podría ser un avión que está pasando por la zona. No, porque un avión pues tienes luces y con el telescopio, por supuesto, pues Claro. lo vemos. Incluso eso duró unos 30 segundos ese avistamiento de esas 3 luminarias y eso pues desapareció. O sea, no salieron rápidamente volando en otra dirección, ni hicieron ninguna maniobra extraña. Eran luces que aparecieron, estuvieron evolucionando sobre Montserrat unos 30 segundos, muy poquito tiempo, y tal como aparecieron en el visor, desaparecieron. Pero tuvo la suerte de poder poner a grabar el instrumento y conseguir esas imágenes. Son imágenes en blanco y negro, pero para mí son auténticos ovnis sobre Montserrat porque no sabemos qué son y luego pues rastreando qué tipo de tráfico aéreo podía haber esas noches allí, si eran satélites, no coincidía con ningún vuelo comercial conocido, ni que aparecieran las aplicaciones como Flight Radar, este tipo de aplicaciones, y luego tampoco coincidía con los registros de pasos de satélites, ni reentradas de satélites o etapas de cohetes, de lanzamientos de cohete. Así que bueno, para mí continúan siendo pues algo que apareció en el cielo de Montserrat de un origen desconocido. ¿Qué podía ser? No lo sé. Solo sé que es una traza energética. O sea, merecería Eso sí. la pena, no lo sé, el hacer noche allí. Hay hoteles. Es una pequeña ciudad. Arriba es como una pequeñita ciudad, un pueblecito, de todo, tiendas de todo tipo, hay correos, todo. Pero claro, se puede pernoctar. Se puede pernoctar, sí. Yo Sin como ningún problema. vivo a unos 15 kilómetros en línea recta y tengo una vista preciosa de Montserrat, pues bueno, simplemente Que estáis de puedo- vecinos. Puedo poner los sistemas a grabar y lo he hecho alguna vez y solo he tenido éxito en esta ocasión que os comento y en otra, observando un cometa, me acordé siempre, el cometa Neowise, y ahí también conseguí grabar algo que solo se veía en infrarrojo y que esta vez sí que tuvo un pequeño desplazamiento, duró unos 2 minutos y luego pues desapareció. Así que bueno, doy fe de que realmente en el cielo podemos detectar objetos cuyo origen nos resulta desconocido. ¿Quiere decir que sean inteligencias extraterrestres, naves de otras civilizaciones? No lo sabemos, probablemente no. Pero que podemos registrar fenómenos luminosos anómalos, y en este caso sobre Montserrat, pues es cierto porque yo mismo lo he podido conseguir. Así que bueno, Esto testimonios Dani, es están ahí. habitual. Lo de ver. Yo no lo he visto nunca, ¿eh? Yo no he visto nunca. Pero los la verdad. vecinos sí que lo comentan. Sí, no, bueno, como dice Rafa, hay muchísima gente que ha visto muchas luminarias. Como él explica, algunas desaparecen simplemente, otras salen en direcciones opuestas a grande velocidad, no lo sé. Ovnis, fuegos fatuos, no lo sé qué puede ser eso. Yo le pregunto a Rafa si el electromagnetismo que envuelve la montaña puede tener algo que ver, como si generara algún tipo de campo y con hablando muy, muy sutil y muy en plata, puede realizar una especie de roce eléctrico que genere esas luces. Las que Como yo, una aurora boreal, si fuese así, Bueno. terrestre, ¿no? Bueno, no sé si una aurora boreal, pero que genera como un chispazo que mantiene una luminaria y tú Sí. lo puedes ver de esa manera, No. un fogonazo, no lo sé. O vaya energía, ¿no? Que haría Claro, falta. no lo sé. No, las que yo grabé seguro que no, porque además estaban a lo que yo calculé que debían ser 500 o 600 metros por encima En la vertical de la montaña. La vertical de la montaña, eso seguro que no. Fuegos fatuos podría ser, pero a una altura tan grande
probablemente tampoco podrían ser, porque el fuego fatuo está asociado a descomposición de Sí. materia orgánica en aguas pantanosas, entonces eso sería muy a ras de suelo, que sí que se han confundido tradicionalmente pues, con imágenes de almas, de Sí. espíritus, etcétera, ¿no? Porque también se asociaban a los cementerios por esa descomposición de los propios cadáveres que estaban enterrados allí. Sí que un fuego fatuo podría ser, pero a esas alturas segurísimo que no. El famoso rayo en bola. Claro, en el caso... ¿Eso qué sería el rayo en bola? Eso sería un tipo de rayo, pero que es muy poco habitual. Casi Pero más difícil de ver que un ovni. casi más difícil que ver que un ovni, por supuesto. Casi, ¿eh? El rayo sí que sería un fenómeno meteorológico natural muy poco habitual, muy desconocido aún porque hay muy pocos registros de lo que podemos dar por válido de este tipo de fenómenos, pero en el caso que yo os comento, pues seguro que no, porque para que haya un rayo en bola tiene que haber tormenta, como no son los rayos habituales, y en este caso, pues en la noche de verano se veía perfectamente el cielo, la Vía Láctea, el cielo estaba despejado, así que no podía ser. El rayo en bola siempre está asociado a tormentas tradicionales, así que si no tenemos una tormenta no vamos a poder tener un rayo en bola. Y a mí las imágenes que conseguí registrar me recuerdan a las imágenes históricas en el ámbito de la ufología de los Foo Fighters que reportaban los pilotos de combate pues en la misma Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que no sabían si asociarlos al enemigo o no, porque ambos bandos reportaban haber visto esas luminarias cerca de los aviones. Así que bueno, es algo interesante que conviene seguir explorando a nivel ufológico la montaña, porque sí que va a ser ese polo de atracción de tantas personas, de la mística, de la religión. Pues bueno, la montaña está cargada, de alguna manera esas rocas se han quedado con la energía de tantos millones de personas que la han transitado. Así que a mí eso me da muchísimo respeto también, y por eso considero una montaña ciertamente peligrosa. Hay que acercarse con prudencia, porque los senderos son peligrosos y algunos no son tan fáciles. Incluso enlazando con las personas desaparecidas, hace muy poquito, pues allí falleció el propietario de Mango, Isaac Andic. Está aún abierta la investigación por los Mossos d'Esquadra porque pues, este hombre pues, hacía una ruta de senderismo precisamente en la zona de las cuevas del San Nitre, en Collbató. Hay un sendero que te lleva desde estas cuevas a la Basílica de Montserrat, al monasterio, y bueno, y hay un tramo un poco angosto, y al parecer pues, este hombre pues, patinó, resbaló, por cuestión que se precipitó en tiempos muy recientes. Así que bueno, esto pues, sigue pues, alimentando quizá ese misterio. Por supuesto, también podemos tener encuentros con fauna, porque hay cabras salvajes, bueno, y eso también te puede jugar alguna mala pasada en algún momento, estás solo y que puedas tener algún pequeño accidente. Jaime, ha comentado Rafa Segunda Guerra Mundial. También fue importante y marcó un momento bastante histórico. Ahora voy a contaros sobre eso, pero es que si no se me olvidaría y quería preguntarle a Rafa, las luminarias que grabaste en ese espectro infrarrojo, o sea, ¿cómo se comportaban? ¿Iban en formación, independientes? Sí, ¿cómo? Eran tres, era una más grande y luego dos, una más grande que la otra. No estaban juntas, o sea, aparecieron 1, 2 y 3. ¿Y se movían? Se movían muy lentamente y luego se desvanecieron, o sea, desapareció la traza en el visor. Le he pasado las fotografías a Nacho para que luego las comparta. Claro, si hay un montón de gente que ve luminarias y además tenemos una prueba científica, o sea, que es un visor infrarrojo, es que es la constatación, ¿no? de la existencia. O sea, ya no puede decir nadie que no existan. No, claro. Tenemos los testimonios de un montón de personas y una prueba científica. Punto. Se acabó el debate. Bueno, pues existen las luminarias en el Montserrat. Se acabó el debate. Se acabó el programa. Bueno, respecto a las luminarias de Montserrat. Qué majos que sois, desde luego. Bueno. Y hasta aquí la colaboración de Jaime. Segunda Guerra Mundial, Nacho, que querías que te contara. Bueno, pues mira, es bastante conocido que en 1940 Himmler fue invitado a España. Heinrich Himmler, exacto. Heinrich Himmler. Sí. Hay gente que me decía antes, dice, ¿fue Hitler famoso? Digo, no, fue uno con dos M's. Fue el 19 de octubre, ¿no? Es que creo que fue cuando Hitler fue a Hendaya. Himmler aprovechó la visita. Fue la preparación. Bueno, ahora te cuenta Jaime. Fue la preparación del viaje. Vale, para que nos ilustre el profesor. Sí, claro. Bueno, vamos a ver, realmente, pues eso, Himmler, a lo que vino, por mucho que la prensa oficialista de la época lo anunciara como una visita turística, sobre todo
vino a dos cuestiones, ¿no? La primera era para ver con qué tipo de defensas militares contaba España, porque al final… Él era el responsable de seguridad. Él era el Reichsführer de las SS, pues se podría decir que prácticamente el número 2 del Estado Nacional Socialista, por debajo de Hitler, porque las SS eran en sí una especie de mini-Estado, ¿no? Entonces él vino a ver invitado, como digo, las defensas de España, porque aunque no era un país, España, que se hubiese alineado con el eje, sí que, bueno, pues como sabéis, tuvimos un pequeño papel de intervención en la Segunda Guerra Mundial a partir del envío de la división de voluntarios de la División Azul. Y por otro lado, vino también, que era lo que yo creo que más le interesaba, a plantear las relaciones policiales. La Gestapo a una parte de las SS y obviamente responsabilidad de Himmler. Y Himmler tenía miedo o estaba muy al tanto con el tema del control fronterizo con la Gestapo y vino a ver qué posibilidades de colaboración había, ¿no? Total que entró a España por San Sebastián, que además lo recibieron, pues como os podéis imaginar, en aquella época, ¿no? Nosotros somos un país recién salido de la guerra, viene el dirigente de un país que es top en todo a nivel mundial. Y de repente, pues viene a España, se le recibe con todos los honores, por supuesto. De hecho, incluso le invitan en Madrid porque después de San Sebastián fue a Madrid, sí, al Escorial, a una corrida de toros que, por cierto, le desagradó bastante. Considero que era innecesariamente cruel. Es curioso que una persona que luego hizo lo que hizo pensara esto. E incluso a Serrano Suñer, que era con quien hablaba, y a Franco, les comentó que era inútil la represión política que estaban llevando, porque también le llevaron a ver centros de detención, ¿no? del Estado franquista, y él les vino a decir que era inútil. Dice, es inútil y además es excesivo lo que estáis haciendo, porque esto luego perdurará en el tiempo, no vayáis tan… Bueno, ahí se quedó. Y entonces el 23 de octubre llega a Barcelona. Más o menos a eso de las 3:30 es cuando se va hacia Montserrat, porque previamente, pues como era habitual, pues había asistido al típico espectáculo folclórico que me parece que hizo la sección femenina de Falange. ¿Y por qué fue a Montserrat? Bueno, Himmler era bastante seguidor, o por lo menos tenía bastante en cuenta a Otto Rahn, que era un escritor, historiador. La parte esotérica del nacionalsocialismo. Efectivamente, que había escrito algunos libros relacionados con el Montsegur, con los cátaros, con el Santo Grial, ¿no? El primero es el de Cruzada contra el Grial en el 33 y el segundo es La corte de Lucifer en 1937. Y cuando publica estos libros, Himmler, digamos que lo ficha o lo atrae para la Nennerve, ¿no? Que tantas veces hemos hablado de esta sociedad. Bien. Para el que quiera saber algo más de Otto Rahn, estaríamos hablando casi de Indiana Jones. Sí. Indiana Jones se basa en Otto Rahn, como totalmente. Tintín se basa en otros. Sí, Tintín concretamente en León de Grel. En León de Grel. Bueno, pues al final Himmler, que es un apasionado de las obras, como digo, de Otto Rahn y de toda la mitología que engloba, pues el Santo Grial, las óperas wagnerianas de Parsifal, el Anillo de los Nibelungos, pues todo lo que tiene que ver con esas leyendas. Él estaba convencido de que Montserrat, la montaña de Montserrat, en realidad se trataba del Mont Salvat, precisamente, que se menciona en esa obra wagneriana de Parsifal. Y él, por alguna razón, estaba convencido de que ahí podía haber estado o había información sobre el Santo Grial. Total, que, pues como digo, pues a las 3:30 de la tarde van para allí. En principio estuvo como 2 horas o así, más o menos, de visita.
y le recibe uno de los monjes que había allí, que es Andreu Ripoll Noble, porque era el único que hablaba alemán. Entonces Himmler pues, le intentaba sonsacar, pues, oye, ¿dónde está el Grial? Oye, tengo aquí… Dicen que llevaba un plano de la montaña con cuevas marcadas, pero ¿qué pasa? Que por alguna razón los monjes benedictinos, la respuesta que le dieron, aquí no hay nada, no vamos a permitir que investigues en la biblioteca, porque no hay nada, de verdad que no hay nada. Y aunque Himmler insistió bastante, los benedictinos le convencieron de que no había nada, de que no iba a encontrar nada. Con lo cual Himmler se fue de allí. Pero no hay leyenda. Espera. Perdón. Himmler se fue de allí, duerme en el Hotel Ritz y allí salta la noticia de que ha sido víctima de un robo. Un robo de una maleta de viaje, de mano. Un maletín grande, para que nos entendamos. Y aquí es donde nace un poco la leyenda de qué es realmente lo que los benedictinos le dieron, no le dieron, le enseñaron o no le enseñaron a Himmler. A mí personalmente, si había algo, estoy seguro que los benedictinos no se lo ocultaron a Himmler por la situación política del momento, por quién era esta persona y por las consecuencias que podría haber tenido para la orden, negarle a todo el Reichsführer de las SS el acceso, ya fuese al artefacto que buscaba o a la información. Pero lo cierto es que no existen, o yo no he visto ninguna foto en la que Himmler salga, ni ninguna de las personas que van con él, llevándose nada. He visto bastantes fotos que hay del día y no lo hay. Pero también es verdad que parece ser que en esas 2 horas hubo un momento en el que Himmler, con el benedictino que he nombrado antes, con Andreu Ripoll, se metió en la montaña, se metió en la abadía, que dicen que tiene cuevas y pasadizos secretos, lo cual no sería ni extraño ni raro que tuviera pasadizos, pues por si hay una invasión, salir a 1 kilómetro más abajo. Desapareció de un rato y volvió. Y claro, pues eso es un poco lo que conocemos y lo que se puede decir que esto es lo que pasó. Ahora, durante ese tiempo que, entre comillas, se perdió de vista a Himmler con el benedictino, o las conversaciones más privadas que durante esas 2 horas pudieran tener. Pero ¿no crees aquí que vienen también muy influenciados por la ópera Parsifal? Es la última ópera de Wagner, donde es un joven que él es el custodio, acaba siendo el custodio del Santo Grial, que es su espiritualidad. Es muy interesante esta ópera, que se basa y todo está preparado en esta zona de la montaña. Sí, pero tú piensas que cualquiera que haya visto las películas de Indiana Jones, realmente, sobre todo la que es la del Santo Grial y la del Arca de la Alianza, realmente lo que nos cuenta Spielberg es una expedición de Ahnenerbe que va a buscar un artefacto mágico, como pasó en muchas ocasiones en la realidad, y el héroe Indiana Jones, que lo que hace es interferir en esa expedición arqueológica para que no tengan un artefacto, pues porque tiene mucho poder, ¿no? En el caso del Arca de la Alianza, o otorga la vida eterna en el caso del Grial, que es, digamos, un poco pues la parte fantasiosa de la película. Si en vez de Indiana Jones hubiera sido un agente del Servicio Secreto Británico, que es a quien se le atribuyó el robo del maletín de Himmler en el Ritz, al Servicio Secreto Británico, pues tampoco veríamos nada raro. Entonces, que realmente lo que tenemos que entender es que la Ahnenerbe, como ya hemos explicado alguna vez, montaba este tipo de misiones, este tipo de expediciones y este tipo de estudios acerca de cuestiones que nos pueden parecer un poco locas a día de hoy, pero en las que ellos creían o por lo menos querían desmentir, ¿no? Y entonces, pues montaban una expedición o una visita dentro de lo que era un viaje de Estado de Himmler a Montserrat para ver si podían sacar algo. Hay algún libro sobre la Ahnenerbe en España que explica muy bien este pasaje y que es digno de lectura, porque realmente la Ahnenerbe hizo más cosas en España y a lo largo de Europa y
y del resto del mundo, y es que eran tal y como nos lo cuenta Spielberg en las películas. O sea, arqueólogos acompañados de soldados que iban a un sitio a excavar y a ver si encontraban algo. Que encontraban algo, bien. Que no lo encontraban, pues bueno, pues no pasaba nada, ¿no? Pero destinaban ingentes cantidades de recursos para ello. Yo también había oído, y creo que está bastante contrastado, perdón, tengo la lengua hoy torcida, el tema de que Himmler subió al punto más alto, al Pic de San Geroni, que se conoce, es el punto más alto de Montserrat, y arrojó algo a una grieta que hay. No se sabe qué arrojó. Nadie lo ha podido decir nunca. Sería una moneda para volver, como hacían, como se hace en Roma. Decían que era como una especie, algo como la Fontana di Trevi. Como si hubiera sido una ofrenda. Pero que subió allí y que nunca saben qué arrojó, pero que algo arrojó en la grieta. También había oído yo la versión de que el maletín en el Hotel Ritz lo había robado la CNT. No sé con qué propósito, pero también está esa versión, ¿no? Yo creo que Himmler lo que hizo... Y la versión del ratero de hotel, sí, que no sabía a quién le estaba robando. Correcto, también, eso también. Dicen también que el maletín lo que portaba, todo esto obviamente es especulación, ¿no? Eran algunos ejemplares de la corte de Lucifer, de Otto Rahn, y un plano que podría haber conseguido, que hubiera tenido en su poder Otto Rahn, sobre el interior de la montaña de Montserrat. Y que eso es lo que atrajo la atención de Himmler, y eso fue lo que se supone que desapareció en ese maletín, que nunca se encontró. O sea, para añadir un poco más de misticismo y leyenda a toda la visita, ¿no? A mí lo que me extraña es que Himmler no fuera a San Juan de la Peña, porque de la misma forma que en San Juan de la Peña estuvo el Grial, y estuvo de verdad. Sí, pero tampoco estuvo en la Catedral de Valencia, ¿no? Claro. Me extraña, ¿no? Que dices, joder, vas a buscar el Grial a Montserrat cuando aquí no se sabe si ha estado o no. O sea, vienes porque Wagner en una ópera dice que es claro, bueno, o interpretas tú, ¿no? Que este es el Montsalvat. Bueno, todo el Himmler seguía por todo lo que le cuenta y toda la información que tiene Otto Rahn, claro. Claro, pero es que en Merovingios, el sur de Francia, el norte de España, Cataluña, los Pirineos, esa frontera natural, y pero llegamos a Montsegur. Montserrat. San Juan de la Peña está en los Pirineos, y ahí ha pasado sí o sí el Grial, que es el de Valencia, que luego, bueno, será o no será el de verdad. Pero ha estado. O sea, es curioso, ¿no? Que habiendo dos sitios en España mucho más ligados al Grial que Montserrat, son San Juan de la Peña y Valencia, no fuera. Claro, pero bueno, también en la ópera de Wagner, por ejemplo, Perceval es por unir cabos, ¿no? Claro, decíamos lo que explicaba Gerard Johanna, el monje espeleólogo, podemos llamarlo, y un gran botánico también, uno de los mejores botánicos del siglo XIX, explicaba, claro, que al personaje Perceval lo curan, lo llevan a un lago interior para curar de esa herida que le propicia el custodio. Claro, todo eso lo ligaban con ese lago interior, con esos supuestos escritos, que por eso digo supuestos, que nunca se han encontrado, ¿no? De ese lago interior, eso ligado a todo lo que Otto Rahn pudo investigar sobre esa supuesta descendencia de Cristo, de los merovingios, los cátaros, los benedictinos, que al final son como unos primos lejanos como de los una cátaros. Confusión de todo. Yo creo que todo eso... Bueno, también lo han asimilado a Goethe, que habló de Montserrat y que estuvo... Claro. Goethe no viajó a España, pero vamos, en su Pues vida por ha eso viajado mismo. a España. Otra cosa es el romanticismo de aquella época, que les llegasen ínfulas de lo que era esa montaña, de la magia y tal y cual. Entonces escribiese algo sobre una mística o lo que fuese, ¿no? Pero él nunca estuvo allí. Goethe, qué narices va a estar. Creo que no ha salido de Alemania, además. Oye, Rafa, ya para esta recta final, ese libro que tienes allí a tu derecha, Sí. nos estabas comentando algo de posibles civilizaciones antiguas, relaciones casi con la Atlántida. Ahí esa portada es esa montaña que parece un rostro arriba, ¿no? Parece como un gigante de piedra. Sí, claro, esto es un libro bastante interesante, es de una mujer que conozco, Carmen Maimó, El templo abierto de Montserrat, y es un libro que plantea una idea pues, muy interesante que yo pues, no acabo de compartir, porque ella interpreta pues, todas estas formas maravillosas que en principio la erosión nos ha esculpido en Montserrat, las interpreta como realmente una escultura consciente realizada por seres, pues imagínate, gigantescos,
enormes. Es que es una gigantes. formación tan curiosa que Claro. nos da para cualquier paralelismo, para Bueno, pareidolias. ¿no? las pareidolias. Claro. Y vemos enseguida, bueno, oye, quién sabe. Pero, Sí. pero Podrían ser, cuéntanos. claro, pareidolias geológicas, ¿no? Por supuesto. Claro, aún así el libro es interesante, en algunos pasajes es muy erudito, y yo lo compararía incluso con El misterio de las catedrales de Fulcanelli, porque juega un poco a buscar la etimología de las palabras, a buscar significados con los topónimos, y realmente es curioso. Y a mí lo que me llama la atención de todas las fotografías que hay en el libro, porque hay algunas realmente interesantes y que te llevan a hacer volar la imaginación, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, aquí podemos ver una calavera, vosotros la tenéis aquí ahora a la vista, ¿no? Aquí, en lo que es la roca de la Cadireta, pues ella ve pues un gran felino que estaría pues custodiando ¿Esos la montaña. agujeros tienen alguna relación con los solsticios y equinoccios? Claro, esto es la Forada de Montserrat. Ahora, si quieres, te lo cuento. Lo que plantea Karma es que Montserrat sería un templo al aire libre, esculpido de manera intencionada por seres de una primera civilización precursora de las grandes civilizaciones clásicas de Egipto, Mesopotamia, que estaría pues su epicentro en esta Iberia antigua. Y que tendría pues hilos de conexión con la mítica Atlántida, en el sentido de la existencia de una gran civilización con una gran potencia cultural, tecnológica, técnica, que fueran capaces estos miembros de esta cultura tan avanzada pues de esculpir las montañas de Montserrat, porque hay alguna, por ejemplo, el Cavall Bernat, que es este pináculo enorme, maravilloso. Pues aquí se ve algo muy curioso, y es que ella lo interpreta como pues, la silueta de la península ibérica, un mapa de España, ¿no? Y este es Incluso curioso. Portugal casi como a otro nivel más inferior. Exacto, porque se ve como si hubieran rebajado. No estamos diciendo que Estos atlantes hubieran rebajado la roca para que apareciera ahí la forma de la península ibérica. Y es el Cavall Bernat, que es una roca pues absolutamente mítica, prácticamente 200 metros de alto, una forma fálica, porque bueno, lo de Cavall Bernat pues es una manera de llamarlo pues de una manera más decorosa, no lo que pues a todo el mundo le puede recordar esta forma. Esta península ibérica estaría pues en la cara norte de este Cavall Bernat. En la cara oeste ella plantea que hay un símbolo que sería algo parecido a un tridente. Aquí lo puede ver Jaime. Y es curioso, ¿no? Entonces, ella lo asocia al tridente de Poseidón, con relaciones pasado relacionado con la Atlántida. Y bueno, estos pues a mí me parecen pareidolias, no creo que sea algo esculpido de manera premeditada. Aún así, preguntándome por la Forada de Montserrat, aquí justo en la Forada de Montserrat, ella documenta pues un petroglifo que es una espiral, que interpreta como una espiral laberinto. Y lo cierto es que la fotografía es lo suficientemente interesante como para que merezca una visita. Porque así como quizá el mapa de la península ibérica no me parece algo artificial, ese petroglifo, si es como se ve en la imagen, pues sí que es interesante, y ahí ya te avanzo que iré a verlo. Es un libro, como os digo, interesante para tener una visión de cómo desde una arqueología, si queréis, o sea que nada ortodoxa, podemos aproximarnos a Montserrat. Están trabajadas por mano humana. Exacto, ella plantea... Pero esto tú y yo lo hemos visto a menor escala, Dani también, en la cueva del castillo. Sí. La estalagmita está trabajada claro, del hombre bisonte, para dar una forma de un antropomorfo. Del hombre bisonte, sí, o sea, porque incluso ahí hay líneas... Se trabajan, claro, hablando de hace más de 40.000 años. Estamos hablando de que esto... No, claro. Es enorme. Para que te hagas una idea, la forada de este triángulo son 10 metros de alto por 6 de ancho. ¿Y esto que me vas a comentar de los milagros de la luz? Claro, esto es muy, muy interesante, porque precisamente en en Manresa, la capital del Valles, pues bueno, tenemos la fiesta del Miracle de la Llum, el Milagro de la Luz. Bueno, fiesta importantísima para la ciudad. Y lo que se está conmemorando es precisamente un milagro que tuvo lugar el 21 de febrero de 1345. Y en este milagro lo que ocurrió es que un rayo de luz, se supone que procedente de Montserrat, penetró
a través de los vitrales de la iglesia del Carmen en Manresa. Incluso se desplazó por la nave y el fenómeno lo vieron cientos de personas, tanto fuera como dentro de la iglesia. Incluso quedó documentado en actas notariales, en documentos oficiales, que eso, pues, al parecer, algún tipo de fenómeno luminoso ocurrió. Y es importante para la historia de la ciudad porque eso pone fin a un conflicto que había entre la ciudad y la iglesia, porque era un tiempo de sequía y la solución que se aportó fue construir una acequia que transportaba el agua cruzando diversos municipios, y al parecer el obispo de Vic no quería pagar los impuestos que correspondían a sufragar esa infraestructura y de alguna manera bloqueaba esas obras y dejaba sin abastecimiento de agua a la ciudad de Manresa. Se produce este milagro y entonces el obispo, pues, se retracta y finalmente permite la construcción de esa acequia porque interpreta que Dios se ha puesto de parte de los habitantes de Manresa. Claro, si tú sitúas la iglesia en el mapa y sitúas a Montserrat, sí que podemos trazar una línea recta. Pero a mí lo que me llama la atención de este milagro de la luz, una luz que entra por un vitral de una iglesia en esa fecha concreta, bueno, pues yo creo que puede tener un viso de realidad. Y bueno, viso no. Yo creo que el origen de la leyenda del milagro de la luz está basado en un fenómeno luminoso real que se da cada año, precisamente del 14 al 21 de febrero. Y especialmente en los días 17, 18. Lo que tenemos es que desde Castellbell y el Vilar a la puesta de sol, Sí. durante un solo minuto, 60 segundos, el sol, al ponerse, cruza la Foradada de Montserrat, este triángulo que tienes aquí. Y se da un fenómeno luminoso que llamamos la flor de sol, porque se produce, está auténticamente, es que no puede ser más literal. Pero esto, Rafa, o es casual o lo ha tenido que hacer alguien. Claro, ahí está. Porque es muy casual. Ahí está el tema. No. Claro, para mí es absolutamente casual. Lo que ya no es tan casual es que haya una leyenda o un milagro de un rayo de luz que entra en una iglesia en una fecha concreta, que es precisamente la fecha concreta en la que ocurre este fenómeno de alineación solar. Bueno, pues yo creo que no hay dos sin tres, y alguien conocedor de este fenómeno, de esta alineación, bueno, la popularizó, alguien más la debió observar y finalmente esto acaba convertido quizá en leyenda, con la idea de que la luz entra en la iglesia precisamente en esos días. Esta fotografía... ¿No puede ser al revés? ¿Al revés cómo? Que hicieran el agujero. No, porque esto tiene millones de años. Este agujero es un agujero, pues, natural. Lo que pasa es que, claro, es un triángulo prácticamente perfecto, es que llama mucho la atención. La foto de la contraportada del libro. Sí. Y es que te diría que hasta la piedra, ¿verdad? Sí, claro. Tiene unos ángulos muy bien definidos. Incluso, además, bueno, esta roca que está al lado, que tiene forma quizá de esfinge. Podemos ver una forma de esfinge. Increíble. ¿No? Sí. Es la roca de la Cadileta, y es lo que Karma en su libro plantea que es una escultura de un felino guardián, un felino protector. Por debajo, según cómo miramos la iluminación, según cómo está iluminada la roca, porque Montserrat cambia con la luz a cada instante, es algo maravilloso, pues podemos ver una cabeza de serpiente, y sí que en las formas caprichosas de la montaña de Montserrat podemos observar animales, obispos, faraones, bueno, prácticamente de todo. Es algo extraordinario, y lo cierto es que la Foradada sí contiene el petroglifo en forma de espiral laberinto que aparece publicado en el libro, que me atrevería a decir que no vais a encontrar en ninguna otra parte. Pues sería realmente interesante y digno de un estudio más profundo si realmente es de origen humano, de un origen antropomórfico, de un origen artificial diseñado así. Ocupación humana en Montserrat tenemos que quizá podríamos remontarla hasta 5.000 años atrás, en esas cuevas del salnitre. Precisamente se llaman el salnitre porque explotaban ese salnitre, que era a partir del guano de los murciélagos, se sacaban componentes para la pólvora. ¿De acuerdo? Bien, pues si juntamos esa mitología atlante del origen de la civilización occidental situada en la península ibérica, en concreto en Montserrat, con milagros de la luz, alineaciones solares tan brutales y espectaculares como esta, porque insisto, es que esto dura 60 segundos, tienes que estar en el lugar adecuado, el día adecuado, con el cielo en buenas condiciones para que este fenómeno luminoso... ¿Ese día todos los años es el mismo? Sí. Es la tercera semana de febrero. Incluso en Castellbell... Pero perdona, ¿tienes que ponerte exactamente en un punto o con que estés justamente detrás de la montaña? Bueno,
Tienes el pueblo Castellbell y Vilá, que cada año hacen una gran fiesta para observar con mucha gente pues, el fenómeno de la flor de sol. Yo, como soy un poco más ermitaño, bueno, y tengo herramientas para calcular dónde me tengo que poner en cualquier lugar, en cualquier fecha de año para observar una alineación astronómica, bueno, pues me voy a una montañita que hay entre Castellbell y Vilar y Montserrat, en medio de la nada, y estás tú solo con las cámaras preparadas para registrar este fenómeno. He ido 4 o 5 veces y solo una he tenido la suerte de poderlo cazar, porque influye las nubes que puede haber detrás. Claro. Y también y además la bruma, ¿no? Que también habrá mucha. 60 segundos escasos. Pero claro, cuando lo ves, pues tienes lo que llamamos una hierofanía, esa sensación de que estás en contacto con algo superior, que estás en contacto con la divinidad, además en un entorno natural incomparable. Ya te digo, para mí es el origen de ese milagro de la luz. Bueno, oye, curioso, Dani, tienes que ir. Sí. Yo ya he estado, pero ¿cómo que si tengo que ir? No, digo, a ver, el milagro de la luz. Yo he subido. Tú tienes que irte más con Rafa. Aunque mira, no lo creas, yo he subido a Montserrat andando, ¿eh? Que sí, pero que tienes que irte con Rafa, mira, por el objetivo de estas cosas. Sí, hombre, sí, no, eso es precioso. Esto, están si las queréis, imágenes para que la vean los estáis al lado. Vamos a buscar ese petroglifo en forma de espiral, en forma de Pero laberinto. ¿sabes por dónde puede estar? Sí, exactamente. Aquí lo pone ¿Ah, sí? exactamente. Y a la Roca Foradada es una ruta fácil. Hay el parking de Can Massana y accedes A esa para puedo allá. ir yo, Nacho. Oye, ¿vamos o qué? Hacemos investigación abismo. Oye, vamos a por petroglifo, a mí esto me encanta. Ruta fácil al lado de un parking, Nacho. Claro. Sí. No nos vamos a ver en otra. Pero escucha, el petroglifo, ¿sabemos más o menos lo que encontraríamos? Sí, mira, te lo voy a mostrar. ¿Y es un petroglifo? ¿O esa Mira, es la- de todo lo que se plantea en el libro, a mí me parece geología natural, y lo que plantea dudas... Prometemos no llevarnos rotuladores ni nada. No. Lo que me plantea dudas es este petroglifo. Hombre, esto sería muy interesante también escanearlo. A ver, Jaime, claro. Esa espiral. Es Hay claramente una un mapa de la espiral. Atlántida. Ah, bueno, sí, ¿Ves? bueno, sí, se ve una espiral. Sí, se ve pasa alguna espiral. página porque hay un esquema con un dibujo de una persona para que veas la escala. Es enorme. Ostras, es enorme esto. Es enorme. Bueno, sí, puede ser un capricho, pero claro, un capricho en Bueno, espiral. el espiral es más difícil. Entonces. No, y es grande. Oye, a mí me apetece, ¿eh? Hacemos Es interesante. un viaje a la Barcelona mágica. Es interesante y. En el día, sí, además aquí se ¿Visto? puede ir en el día. Sí, 2 horitas y media estamos allí. Sí. ¿Visto? Bueno, ¿alguna cosa más, aportación extra? No, que hay que ir a ver. Mira, Dani está ahí entusiasmado mirando. Hay que ir a ver ese Estaba petroglifo. mirando la imagen y no veía el petroglifo en ningún sitio. No, que tenemos. Hay algunas fotos. No, he tenido que pasar esto para verla, sí. No, pero es que eso es yo- letra, tienes que mirar la foto. No, escucha, esta de aquí. Que me lo marca con un círculo. Igual estaba mirando dónde hay que leerlo. Yo no tengo el ojo entrenado para esto, pero sí. Pero ves o no, curioso, que además curioso. hay unos semicírculos arriba, hay una zona más Sí, como sí. encalada y arriba. A ver, el mapa de la península ibérica, cuando tú ves las fotografías que aparecen aquí, que están muy bien hechas, aprovechando, pues ella comenta que es la luz del amanecer, del solsticio de verano. Entonces, claro, puede ser un juego de luces y sombras, pero lo cierto es que te recuerda el mapa de la península ibérica. Pero cuando estás allí, ¿lo ves? Claro. Porque te quiero decir, porque Depende ellos de pueden la luz. coger Sí. el ángulo muy concreto con Por algo muy supuesto. concreto para que se vea, pero Por luego supuesto. tú vas y dices, Por es, supuesto. que es eso y no lo ves. Jaime, Aquí está- iremos y lo veremos. Entonces tú me Bueno. dirás, Aquí tontería, está- aquí que esto no se ve nada, que esto está A trucado. ver, aquí- O tenemos ahí un Iremos- misticismo absoluto aquí los 4. No, iremos. Una iremos- epifanía. Iremos a hablar con los benedictinos. Quirofanella, que es un disco maravilloso. Oyes, iremos Claro. a hablar con los benedictinos, Claro, por que es lo ejemplo. interesante. ¿Sabes que no se El paga tema- entrada ni nada? O sea, que es un sitio donde tú El tema de accedes, las- se coge, cada vez que cada uno aquí vamos a lo nuestro, hay que reservar para acceder. El y- tema de las pareidolias Dime. geológicas. Por ejemplo, esto está en la finca de al lado donde yo vivo. Yo la llamo la Roca Calavera. Fíjate. Se ve allí que tiene unas hendiduras. Sí. Perfectamente, ¿no? Y- Sí, sí. Y esto es Montserrat. Esto, bueno, no es Montserrat, pero geológicamente es Montserrat. porque esto está Es al lado de mi casa. El pre-Montserrat. Es el pre-Montserrat. Y estamos hablando de que es una zona geológicamente muy interesante. De hecho, es un geoparque de entidad mundial. O sea, que es. Mira, Dani, cuando Paraíso vayamos los de 4 la geología. a buscar el laberinto del fauno de Montserrat. Qué grial. Claro, pero si vemos esta imagen, bueno, ¿quién no va a ver aquí un rostro de un gigante? Que Jaime se pone con los monjes. No, vamos, no, vamos a tal ver, vamos a ver. ¿Qué tenéis aquí que tantas veces han venido a buscar? Decírmelo. Hombre, escucha, un donativo a tiempo abre muchas puertas. Yo ahí lo Pero dejo. ahí tienen unos donativos muy, muy interesantes que iba a hablar de ellos ahora.
Bueno, lo que haga falta, ¿eh? Bueno, Todo pagado. gracias. Todo pagado. Gracias. Hacemos viaje. Y no hemos hablado del romanticismo alrededor de Leonardo da Vinci, nada de eso. Pero Bueno, eso- había una teoría de que de la Sí, Gioconda, ¿no? Que la el Gioconda, fondo el era- fondo, Aparece que el no. fondo muy interesante. el Llobregat, el puente de Castelbell. Y la Virgen de las Rocas. Y en la Virgen de las Rocas también. Sí. Todo, Aparece Montserrat. todo. Claro, a ver, se sabe que Leonardo le encantaban las Dolomitas, las conocía. O sea que más o menos geológicamente se puede parecer a lo Sí. que vemos en la Virgen de las Rocas, incluso en el fondo de la Gioconda, ¿no? De la famosa Mona Lisa. Pero bueno, que sepáis que también hay mucho misticismo alrededor de esto y que se ha estado peleando incluso por intentar como demostrar que incluso geológicamente no. ¿Cómo lo diríamos? No, Geomente. no, porque es topográficamente. Llevamos aquí situar dónde podría haber estado Leonardo pintando el cuadro para tener esa vista de Montserrat, el río. Bueno, es muy bonito. Desde Venecia en un día claro, igual puedes ver Montserrat. ¿Os imagináis que se hubiese inventado el paisaje? Y no corresponde Eso dicen absolutamente muchos, nada? pero claro, que no Sí, sí. no lo comprenden dentro de la mente de Leonardo, porque era muy técnico en eso y creen que pintó. Bueno, hace poco salió un estudio de donde sí creen que está pintado. Es una provincia francesa, iba a decir, italiana, obviamente. Y bueno, no tiene nada que ver con Montserrat ni Cataluña, pero bueno, eso queda ahí como idea muy romántica, ¿no? Yo creo. Claro. Y bueno, ya para acabar, si quieres, comentando esa idea que comentabais de esos ángulos tan rectos, Sí. hay otro investigador, se llama Eliseo López Benito, y quien esté interesado puede buscar, sobre todo hace vídeos. Quizás es el que más ha entrado en el interior de Montserrat. ¿eh? Sí, porque se ha colado por todo, ¿eh? todas las cavidades que te puedes llegar a imaginar y mostrando, pues eso, ángulos rectos, casi construcciones artificiales imposibles dentro de Montserrat. Para mí también, pues son construcciones creadas por la naturaleza, son formaciones naturales. Caprichosas, pero sí que te permite, pues, plantearte dudas, siguiendo un poco la estela de lo que plantea Carmen Maimón, ¿no? Que quizá todo el macizo de Montserrat sea, pues eso, una obra de arte asociada al misticismo, a la idea de trascendencia, porque sin duda es lo que ocurre en Montserrat, que es un lugar de poder, porque allí, pues, la experiencia humana habitual se trasciende, entramos en contacto con una dimensión espiritual que además nos cambia, nos transmuta, nos hace personas más sensibles, nos hace de alguna manera, pues, personas de mente más abierta, nos permite hacernos preguntas. Y luego además es un lugar que, por supuesto, transmite ese mensaje a través de generaciones. Así que estamos ante un lugar único y, por favor, que todo el mundo Claro, todos lo a Montserrat. visite. Hay mucha gente que dice que lo Montserrat es una respete. pila. ¿Tienes tu dirección para que toquen el timbre? ¿No? Es una- la de Rafa. Es una pila que depende el día y por dónde subas. Andas 300 metros y parece que hayas andado 15 kilómetros, estás agotado. Y que depende por dónde vayas otro día, andas 15 kilómetros y parece que hayan sido 300 metros. O sea, si pillas el polo Si pillas, negativo sí, la cuesta de la más- pila, lo dice mucha gente. ¿eh? Desde Pero- luego, yo creo que lo que sí que está claro es que antes de todo esto había una adoración a la montaña. Yo creo que el culto era a la montaña en sí, en una civilización precursora, lo que fuera, ¿no? Pero que hubo un momento en que el culto era a la montaña, como deidad, yo creo. ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Pero hay otros petroglifos que se han encontrado o que creen que se han encontrado, que son las típicas rayaduras en piedra, que sí que parece que los íberos pudieran habitar si no hay muy cerca, y obviamente seguramente utilizaran los abrigos de la cueva para algún tipo de enterramiento o algo así. Sí, Yo no sé si se han llegado a hacer. En las cuevas. ¿Han encontrado alguna cosa muy no, pequeña? a nivel de enterramiento no, pero sí que se han encontrado restos de industria lítica y Sí, de cerámica. de cerámica, exacto, a eso me refiero. Las cuevas eran zonas de habitación, o sea, se habitaban, eran ocupadas, pero en principio no se han encontrado restos asociados a un culto funerario, pero sí que eran cuevas conocidas y que la montaña, pues, era explorada y explotada desde la prehistoria. Iremos con Jaime. Jaime, te prometo que hasta donde llegue el coche. Hombre, que si hay que andar un poco también. Hasta el tramo que esté a 2 ruedas, es decir, Lo no, único- Jaime, ya, lo único, ya hay a que ir ver. bajando. Se dice. Ahí Ya, te- bueno, claro, pero tenemos que ir primero a hablar con los benedictinos. Nosotros lo dejamos a ti. Y, Bueno, que, yo también. y que nos dejen entrar al archivo, que no haya que subir muchas escaleras. Luego ir al petroglifo este, que ya ha dicho Rafa que está al lado de un parking. Espero que no se me haya mentido ni se me haya engañado. Y luego habrá que ir a comer a un buen sitio.
Sí, Bueno. hombre, claro. Pantalón Eso corto, es gorra importante. y el Y crema paseo, solar. y crema solar. Bueno, podemos ir un día 11 y nos quedamos por la noche a ver si vemos algún. Yo he estado allí, ¿eh? Yo he estado un día ¿Pero 11. dónde has Un día estado? 11, un día 11. de ¿Allí noche. durmiendo? De hecho, no, durmiendo no. Yo subí allí el día 11 de agosto de Estoy mal. 1999. Literal, cuando me parece que era Nostradamus, dijo que se acababa el mundo o algo de esta. ¿Y tú, Era una movida por si acaso? súper chunga. Y después de comer en la cabeza a mi padre, el pobre nos subió a unos amigos, porque yo tenía una torre, una casita en Collbató. Dice ya que vamos a ver el final, lo vemos Bueno, en bueno, condiciones. no, pues había cadena de televisión grabando y todo. ¿sí? Y había, bueno, todos los típicos clichés que había allí que se pueden ver en Independence Day, ¿no? Un abrazo a tu padre. que Ojos no, de sé que colores. nos sigue mucho. Sí. Bueno, el 11 de cosas agosto de 1999 hubo un eclipse de sol, que aquí fue Bueno, pues, parcial. Y, Yo subí de noche ya, pero. sí, pues sí, entonces sí, no sí, había- yo sí, era- un eclipse Bueno, parcial. vamos a ver, vamos a centrarnos. Misión Misión Montserrat. Misión Montserrat. jeroglíficos que van a tener ahí en la piedra, los petroglifos. Jaime quiere encontrar lo que no encontró Himmler. Hablará con ellos. Y bueno, pero la experiencia de subir a la Santa Imagen es alucinante. Ojalá podamos ir un día como cuando fui, que no había nadie, aunque ahora ya llega la época veraniega y es un poquito más complicado. Pero ahí tú no has estado, ¿no? Yo no. Te va a encantar. Se sube en coche hasta el santuario, ahí vamos de cabeza. Vamos, no te metes con el coche de la Virgen porque vamos, porque si no. Bueno, es una escalerita y ya llegamos. Rafa, muchas gracias por hacernos un viaje por tu tierra. A vosotros, un placer como siempre. Dani, Gracias a vosotros. Ha sido maravilloso. muy bien. Muy bien. Jaime, vamos pronto, ¿eh? Cuando queráis. Después de Semana Santa. Venga, por después de Semana Santa. Y nosotros nos marchamos. Antes de acabar, estaba diciendo aquí los tesoros, ¿no?, que hay subterráneos en Montserrat. Me pasó una cosa muy bonita. Y es que cuando vas a solas a un sitio, pues vas a lugares igual a puntos pues menos habituales, ¿no? Y estos tesoros, yo me encuentro en una zona que pone Museo de Montserrat. Digo, pues no sé qué será. En realidad, yo estaba buscando el baño, todo hay que decirlo, y llego y ponía aseos hacia abajo, y entonces al lado del aseo ponía Museo Montserrat. Digo, ¿y esto qué es? Digo, que hay un museo, yo no lo sabía, que hay un Museo Montserrat. Y entro y serían las 4 de la tarde o así. Y en la recepción, encantadora la chica que estaba allí, me dice, ¿quiere visitar el museo? Digo, pero que hay un museo. Perdonad y disculpad mi desconocimiento. Dice, sí, hay un museo del santuario y todo. Digo, dice, solamente han entrado 12 personas hoy. De las miles que acuden. Digo, 12, pero dice, sí, es que hay que pagar entrada. Digo, ¿no? ¿Y cuánto era? Dice, 12 euros. Digo, por favor, dame una entrada. Cada vez que vaya a Montserrat voy a volver a ese museo. Es de los museos más bellos y de los impactos, de eso que no te imaginas encontrarte con un museo de esa envergadura. Te imaginas pues un museo, fotografía, recreando parte del antiguo monasterio, alguna pieza que puedan tener, claro, pero no te imaginas la experiencia en el arte que te sumerges allí dentro. Primero llegas al primitivo monasterio, al antiguo claustro. Toda la época medieval, toda esa época del siglo XI la empiezas a recorrer andando, en oscuridad. Y aparecen una serie de audiovisuales espectaculares sobre la creación del mundo y la venida de esa Virgen a Montserrat. Y de pronto aparece una momia egipcia, aparecen diferentes elementos, pues es que me traje aquí una tablilla de escritura cuneiforme, aparece el kudurru, que es un fragmento muy importante además de los que había en esas edades antiguas, estatuillas babilónicas, aparecen más sepulturas egipcias, máscaras funerarias egipcias, aparecen los vasos, los canopos, aparecen diferentes tallas hasta que pasas por la época romana y de pronto llego a un sitio donde frente a mí me encuentro uno de los cuadros del Greco que hacía mucho tiempo que no veía, que era Santa María Penitente. El Greco, allí puesto. A la derecha del Greco, Caravaggio, donde aparece la imagen de Jerónimo Penitente. Tienes Tiziano. Empiezas a tener a los mejores pintores de toda la época antigua. Aparece Jesús en el huerto en Getsemaní de Andrea Vaccaro, que es alucinante cuando vas con él. Y cuadro tras cuadro tras cuadro. Aparece Monet, aparece una colección de Picasso, igual hay 8 o 10 Picassos. Aparece una colección inmensa de Miró, de Dalí, de Rusiñol. Aparecen todos los grandes pintores del mundo, allí están custodiados. Y de pronto aparece una colección. Después, cuando llegamos a toda esa época, incluso de Polanski, aparece una colección de ortodoxo,
que es alucinante, una recreación de una iglesia ortodoxa con todo elementos de ellos. Es un viaje en el tiempo, a mí no me... fue una horita. En una hora yo creo que me hubiese quedado solamente en una sala. Es un museo que al que le gusta el arte necesita mínimo 4 horas para verlo. Y por 12 euros, de verdad, tienes una experiencia de arte que sin duda es de los mejores museos que tenemos en nuestro país y un gran desconocido. Así que, por favor, si vais a la abadía, al santuario de Montserrat, acudid al museo, que está en la plaza principal antes de entrar a la iglesia, por 12 euros. Merece la pena, ya que no se paga entrada para entrar al santuario, ya que no se paga entrada, que es gratuito. Si hay que reservar hora para poder acceder al Camerín de la Virgen, destinadlo a esto porque merece la pena. Nosotros más la próxima semana. Un abrazo enorme.